¿Quieres obtener tu certificado de estudios de secundaria? El Colegio Sanet tiene la solución. Culmina tus estudios en tan solo 2 años. Clases de reforzamiento en vivo, acceso a nuestra plataforma virtual donde encontrarás clases de todos los cursos. También te brindaremos el horario de nuestros docentes, quienes estarán atentos para poder resolver todas tus inquietudes. Puedes estudiar de cualquier parte del Perú. Para mayores informes, escríbenos. ¿Quieres obtener tu certificado de estudios de secundaria? El Colegio Sanet tiene la solución. Culmina tus estudios en tan solo 2 años. Clases de reforzamiento en vivo, acceso a nuestra plataforma virtual donde encontrarás clases de todos los cursos. También te brindaremos el horario de nuestros docentes, quienes estarán atentos para poder resolver todas tus inquietudes. Puedes estudiar de cualquier parte del Perú. Para mayores informes, escríbenos. ¿Quieres obtener tu certificado de estudios de secundaria? El Colegio Sanet tiene la solución. Culmina tus estudios en tan solo 2 años. Clases de reforzamiento en vivo, acceso a nuestra plataforma virtual donde encontrarás clases de todos los cursos. También te brindaremos el horario de nuestros docentes, quienes estarán atentos para poder resolver todas tus inquietudes. Puedes estudiar de cualquier parte del Perú. Para mayores informes, escríbenos. Buenas tardes, estimados estudiantes. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, Giovanni. Buenas tardes, Dalia, Elber. Han logrado escuchar el video, ¿verdad? Buenas tardes, Miss. Buenas tardes. ¿Logran escuchar el audio del video? ¿Quieres obtener tu certificado de estudios de secundaria? El Colegio ¿Quieres obtener tu certificado de estudios de secundaria? El Colegio Sanet tiene la solución. Culmina tus estudios en tan solo 2 años. Clases de reforzamiento en vivo, acceso a nuestra plataforma virtual donde encontrarás clases de todos los cursos. También te brindaremos el horario de nuestros docentes, quienes estarán atentos para poder resolver todas tus inquietudes. Puedes estudiar de cualquier parte del Perú. Para mayores informes, escríbenos.
Muy bien. A ver, vamos a iniciar. Buenas tardes, estimados jóvenes. Me presento, soy la profesora Yulisa. Soy la profesora Yulisa Galán Coral y como persona vamos a ir llevando el curso de comunicación. ¿Sí? Me logran escuchar, ¿verdad? Buenas noches, Miss. Sí, profesora. Ya. Muy bien. Muy bien, chicos. Sí. Si no me logran escuchar o hay alguna interferencia o el audio no está bien o me escuchan entrecortado, me van comentando, por favor, ya, pero en el chat. ¿Sí? Muy bien, vamos a iniciar. Para poder iniciar con la clase del día de hoy, vamos a dar algunas reglas básicas, o mejor dicho, normas que vamos a desarrollarlo durante la clase, o bueno, durante las sesiones que venimos desarrollando. ¿Sí? La primera de ellas es que nosotros vamos a tener, o bueno, tienen ustedes la opción de poder activar su audio, ¿sí? Pero por favor, siempre y cuando se les solicite, lo activan, por favor. Si no, no hay que activarlo innecesariamente para poder evitar las interferencias o inconvenientes que vaya a suceder durante la clase. ¿Y chicos? Si se les solicita, lo activan o si tienen alguna duda, lo activan, ¿sí? Pero no en conjunto. ¿Ya? Tienen la opción de activar el audio y también poder escribir en el chat, ¿sí? Para poder trabajar sin ningún inconveniente. ¿Ya? ¿Quedamos en eso, chicos? Ángel, profesora. ¿Ya? Siempre y cuando sea necesario. Ahora, recuerden también que el desarrollo de la sesión, o bueno, de la clase, de todas las clases que nosotros vayamos a atender, se le va a registrar la asistencia de cada uno de ustedes con su participación. Alumno que participa, alumno que está presente en la clase. Durante todas las clases yo normalmente realizo preguntas, ¿sí? Realizo preguntas respecto quizás a algún tema o lo que estamos hablando, o un tema anterior que ya quizás hemos trabajado, ¿sí? Entonces, alumno que participa, alumno que registra. Si por ahí hay estudiantes que quizás tienen algún inconveniente o quizás quieren estar en la clase, pero están en el trabajo, no hay ningún problema, es comprensible, pero es bueno informarlo. Ya chicos, me lo informan, pero no en conjunto, me lo comentan en el chat para yo tenerlo presente que están escuchándome, pero que están en el trabajo, ¿sí? Recuerden que el tiempo de clases es de 1 hora, entonces hay que aprovecharlo al máximo, ¿sí? Si tienen dudas, consultas, no duden en realizarlas durante la clase. ¿Ya? Que para eso nos conectamos, ¿ya? Hay que tratar en este horario, tratar de comprender y tratar de prestar atención en lo mayor de lo posible. Sí, chicos, quedamos en ello. Sí, porque no me gustaría yo estar hablando sola durante toda la Ok. clase y cuando se Sí, les consulte, ustedes estén en silencio, ¿ya? No es nada agradable ello. Por ello les solicito estas normas básicas. Sí, más que todo también lo del audio para no tener inconvenientes con sus demás compañeros. ok, ¿Ya? Miss. Muy bien. Dicho esto, vamos a iniciar con la clase del día de hoy, nuestra primera clase, observando las siguientes imágenes. Bueno, la siguiente imagen. A ver, un minuto para que observen y puedan describir ustedes lo que observan. ¿Qué es lo que observan? ¿Qué querrá decir? ¿O a qué tema quizás esté relacionado? A ver,
Muy bien, Angel. Excelente. ¿Miss podría repetir lo que dijo? ¿Mm? No, les estoy dejando para que puedan observar la imagen que les estoy mostrando. ¿Qué querrá decir? ¿De qué tema quizás creen que vamos a hablar? ¿Qué representará esa imagen? ¿O por qué creen que les estoy mostrando? A ver, ¿quién me podría decir algo al respecto de la imagen? Miss, ¿me escucha? Sí, a ver, Hola, ¿tu Miss, ¿me nombre? escucha? Mencióname tu nombre, Claudia Claudia Gamboa. Gamboa. Ya, Claudia, dime, Góngora, sí, Miss. te escucho, Miss, te creo escucho, que Claudia. se relaciona, creo que sobre el humanismo, creo, y el renacimiento, algo así. El renacimiento Ya, de algo así. muy bien, sí, muy bien, Claudia. Sí, nosotros vamos a hablar el día de hoy sobre el renacimiento, ¿ya? Sobre el renacimiento. A ver, y en base a la imagen, ¿qué me podrían decir al respecto sobre el renacimiento? Ay, a ver, ¿qué me podrían decir al respecto? ¿Qué entienden o qué interpretan de la palabra renacimiento? A ver, recuerden, voy a aclarar respecto a este tema, ¿sí? En base a las preguntas que yo les vaya a realizar, sí, me gustaría que respondan en cuanto a lo que ustedes comprendan, ¿ya? No, quizás muchos de ustedes se digna quizás en buscar en el internet, sí, pero no es necesario. ¿Y chicos? Lo que quiero es que ustedes me manifiesten lo que interpretan, para yo saber más o menos qué conocimientos básicos poseen ustedes y en qué necesito retroalimentar y reforzarles. ¿Ya? Muy bien, sí, está bien, correcto que quizás me vayan a manifestar definiciones del internet, pero la idea es que ustedes lo comprendan, lo interpreten, ¿ya? A ver, ¿qué nos quedará decir el Renacimiento? ¿O de qué creen que habla el Renacimiento? Miss, creo que por lo entendido el renacimiento, creo que se refiere al fenómeno cultural. Bueno, es lo que yo entiendo. Ya, muy bien. Marilu Profesora, buenas Quispe. tardes. Catherine, Ah, ¿te escucho? y también creo que también se refiere a un inicio de edad moderna. Ujú, ya. Muy bien, Catherine, ¿deseas hablar? ¿Deseas participar? ¿Activaste tu audio? Profesora, buenas tardes. O sea, yo a lo que yo entiendo, ¿no? A lo que quiere decir renacimiento, yo lo entiendo es por volver a nacer, ¿no? O sea, yo lo entiendo por eso. Es volver a nacer, ¿no? Volver a de lo que nosotros somos, ya somos ahora y volvemos a nacer, pero ya con otra identidad, ¿no? Algo así yo entiendo. Ujú, ya, muy bien. A ver, cuando nosotros vamos a hablar sobre el renacimiento, sí, como bien claro dice una de sus compañeras dijo al inicio, ¿no? Miss es sobre la edad moderna, ¿ya? Sí, cuando nosotros vamos a hablar de ello, sí, vamos a hacer referencia a este movimiento que va a ser el cambio, ¿ya? Recuerden que nosotros estamos tratando sobre corrientes literarias.
¿cierto? Entonces, este movimiento que nosotros vamos a dar a conocer el día de hoy, que es el Renacimiento, va a ser un movimiento, como bien dicen ustedes, artístico-cultural. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros en un principio manifestábamos de que todo movimiento literario no solamente se va a centrar en lo que es la literatura, sino se va a centrar en las diferentes artes de la época, ¿ya? En la cultura, en su arquitectura, en la pintura, en la música, va a tener ciertas modificaciones. Pero ¿por qué se le denomina artístico cultural? Porque va a estar relacionado tanto con el arte, que son la literatura, la música, la pintura, como con la cultura. Van a tener algo en común. ¿Por qué? Porque dentro de los temas que se vayan a hablar dentro de esta época, van a estar relacionados con la cultura actual en la cual se forma, ¿sí? Este movimiento es un movimiento que va a tener lugar o va a aparecer en Europa Occidental durante el siglo XV y el siglo XVI, ¿sí? Aunque en base a los estudios, ¿sí? Se va a relacionar o se va a proyectar básicamente el arte de la Edad Media. ¿Ya? El arte de la Edad Media. Este renacimiento también va a afectar al pensamiento de las personas. ¿Ya? Va a modificarlos, ¿sí? La forma de pensamiento. Recuerden que antes de que surge lo que es el Renacimiento, surgió la Edad Medieval, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Que van a cambiar la forma de pensamiento de esta época con este nuevo movimiento, ¿no? Ellos van a tener nuevas proyecciones en cuanto a la ciencia, la cultura, y que van a coincidir con el principio de la edad moderna. Sí, recuerden que cada movimiento literario que nosotros vayamos a trabajar van a tener algo quizás relacionado con la corriente literaria anterior con la actual, pero se van a llegar a modificar en cuanto a su característica, a los temas que van a abordar, ¿sí? Y al avance también, pues, ¿no? Ahora, es por ello que dentro del Renacimiento se va a considerar un periodo de transición, ¿no? El Renacimiento es considerado como ello, ¿no? Un periodo de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. ¿Dónde se encuentra el Renacimiento? Se encuentra en el intermedio, entre ambas edades. Entonces, va a tener un poquito de la Edad Media, un cambio, una evolución y un inicio para la Edad Moderna. Sí, los máximos o principales exponentes del Renacimiento van a ser los artistas, ¿no? De diferente índole y diferentes características, aunque también vamos a poder destacar a través de él un gran progreso de la ciencia, ¿no? Dentro del Renacimiento va a haber este gran progreso de la ciencia, ¿no? Tanto en lo natural como en lo humano. ¿Sí? Este movimiento mayormente va a consistir en una ruptura en cuanto a las estructuras y corrientes ya que han estado establecidas, ¿sí? El enfoque cultural que se tenía, que era teocéntrico, va a pasar a ser antropocéntrico. Recuerden que en la Edad Media era teocentrista, es decir, que va a tomar como punto de partida al humanismo, como dijo una de sus compañeras, ¿no? Que va a ser el hombre, va a pasar a ser el centro de la vida y se va a ubicar a sí mismo en primer plano. Por eso es que la imagen que les mostré, ¿no? Todo, ven ahí a un hombre y con varias manos. ¿Qué quiere decir? Que va a girar las historias y los acontecimientos en base al hombre y va a ser el centro, ¿no? El centro de la vida. Y chicos, ahora, ¿por qué decimos que va a dejar de lado el teocentrismo? A ver, quién recuerda a qué llamábamos nosotros teocentrismo dentro de la Edad Media? ¿Nadie? Recording in progress.
¿Nadie, chicos? ¿A qué creen que nosotros llamaremos teocentrismo? ¿Nadie? A una doctrina, nos dice Dayana. Ujú. Ya, muy bien, Dayana, con tus aproximaciones. Entonces, en base a esto, ¿cuál es el propósito de la sesión del día de hoy? Que ustedes, ¿sí? Analicen lo que es respecto a la corriente literaria sobre el Renacimiento y sus características, ¿no? Y ver quiénes son los máximos representantes de esta corriente literaria. ¿Sí? Como Shakespeare y las diferencias entre ellas, teniendo en cuenta la temática. ¿Cuál? El tema central, que es el renacimiento. El renacimiento. ¿Ya, chicos? A ver, Claudia Gamboa. Claudia, ¿me escuchas? Sí, le escucho. Claudia, ¿a qué crees que llamaremos teocentrismo? ¿Por qué decimos que va a dejar de lado lo que es el pensamiento teocéntrico y va a pasar a ser antropocéntrico? A ver. ¿Cómo dice Miss la pregunta? Disculpe. A ver, nos dice que dentro del Renacimiento se le considera un movimiento que va a dejar de lado el enfoque cultural respecto al teocentrismo y va a pasar a ser antropocéntrico. La pregunta es, ¿a qué llamamos teocentrismo? ¿Por qué decimos que dejan de lado lo teocéntrico? Ah, a ver. ¿Tienes alguna idea o no? Creo que el teocentrismo más este, se, se centra en lo que es mayormente lo que es de Dios más que todo, o sea, el centro, mejor dicho, del universo, ¿no? Y lo que rige todo, incluso nosotros, las actividades humanas, todo eso creo que es lo que es el teocentrismo. En Muy cambio, bien. el antropocentrismo ya vuelta se considera ¿no? Donde que la humanidad eh, debe permanecer nomás, ¿no? En el centro de comprensión, o sea, humano, o sea, es decir, todo el universo debe ser evaluado de acuerdo a la relación con el hombre. Creo que eso es mi esencia. Ujú, sí, muy bien, exacto. La definición que tú me nos brindas es correcta. ¿Qué dice? Que los renacentistas o los que son parte de esta época van a dejar de lado este tipo de pensamiento, ¿no? Este pensamiento teocéntrico. ¿Qué es lo que es teocéntrico? Que se giraba en torno a Dios, ¿no? A lo divino, a la divinidad, ¿sí? Era lo céntrico, lo que ellos se guiaban de ello. Para ellos lo que predominaba o lo que ya los dioses habían manifestado era algo, se podría decir, base, ¿no? Para que surja dentro de la historia, ¿sí? Y en todo el pensamiento y la actividad humana que se desarrollaba dentro de esta época, ¿no? Todo giraba en torno a lo que un dios o el que ellos adoraban ya lo había manifestado. Ahora, ellos van a dejar de lado ello. A ver, Dalia, Dalia, me estás pintando
¿Estás usando la aplicación de lápiz dentro de la reunión, por favor? Chicos, por favor, hay que dejar eso, ¿sí? Bórrame lo que me acabas de hacer. Dalia Maciel. Por favor, chicos, hay que tratar de usar la aplicación de acuerdo para lo que se necesite, ¿sí? No te preocupes, Dalia. Muy bien. A ver, entonces, ¿qué decíamos? Que los renacentistas van a dejar de lado este tipo de pensamiento, ¿no? Que las historias o la vida del ser humano giraba en torno a lo divino, al Dios. Y van a pasar a ser antropocéntricos. Como dijo Claudia, va a ser ya no el centro se podría decir, de atención va a ser lo divino, sino va a ser el hombre, ¿no? Que es el ser que se le va a considerar como centro del universo, que va a girar en torno al hombre las historias y las vivencias del ser humano de esta corriente literaria, ¿no? Y esto lo van a plasmar dentro de sus historias. ¿Ya? Hasta ahí me dejo entender. Sí, Miss. ¿Sí? Muy bien, entonces recuerden que los renacentistas van a dejar de lado lo teocéntrico, que es un pensamiento medieval, y van a pasar a ser antropocentristas. ¿Ya? Ahora, ¿qué características va a tener el Renacimiento? ¿Qué quiere decir? ¿En qué se van a basar ellos? Ellos se van a basar, uno, ¿sí? En observar y entender los nuevos conocimientos que van a ir apareciendo, ¿no? ¿Para qué? Para darles una expresión, una representación a través del arte de lo que manifiesten cada uno de ellos. Sí, entonces se va a dejar de lado o van a tratar de comprender los nuevos pensamientos filosóficos que van a ir apareciendo, ¿no? Y se le va a otorgar protagonismo a la figura humana, al ser humano, el cual va a ser una expresión del movimiento humanista, ¿sí? Como bien es cierto, hace un momento decíamos, ¿no? De que los antropocentristas, mejor dicho, van a dejar de lado este pensamiento religioso, ¿sí? Y van a utilizar la ciencia y la razón para buscar explicaciones naturales y sociales que son propias de la época. ¿Ya? Entonces van a buscar este pensamiento de la evolución del ser humano más que todo, ¿no? Este nuevo forma de pensar. Y van a destacar aquí ya en base al avance de la ciencia, que es propia de la época, van a aparecer o van a destacar los valores éticos de libertad, de justicia, de amor, de respeto, de solidaridad, de honor, ¿sí? Y los diferentes valores éticos que en la actualidad ya conocemos, ¿no? Ahora, a través de él van a surgir grandes artistas de la historia de la humanidad. Sí, recuerden que van a ver grandes exponentes de esta época que van a dar a conocer esta forma de pensamiento. ¿Ya? Ahora, ¿dónde nosotros podemos decir que surgió con estas características básicas del Renacimiento? Sí, recuerden que se va a basar en observar y comprender, ¿ya? Y va a ser el protagonista principal, va a ser la figura humana, el ser humano, va a girar en torno a ello y va a aparecer este movimiento humanista. Van a destacar tanto los valores éticos, ¿sí? Del ser humano y van a surgir grandes artistas que van a tocar este tema y van a dejar de lado lo que es lo religioso, ¿sí? Ahora, ¿cómo es que surge o dónde se desarrolla este movimiento? Esto se va a remontar en Florencia, ¿sí? Que queda en Italia al año 1400, en donde va a iniciarse esta forma de pensamiento con la intención de transformar y evolucionar, ¿no? El arte que en Europa se estaba desarrollando, ¿sí? Lo cual para este movimiento
vamos, o mejor dicho, para este momento en el cual surgía ya el Renacimiento, se va a conservar el estilo medieval, ¿no? El estilo medieval que se estaba desarrollando. Recuerden que el cambio no va a ser de un de repente, bueno, a mí me da por cambiar esto y ya, cambio. No, ¿sí? Sino va a tener un proceso. Y de esta manera ya el arte renacentista va a dejar de presentar en sus obras tan solo material religioso o temas religiosos. Y van a comenzar a plasmar el arte en torno a lo que es el ser humano, ¿no? En torno a la razón, a la ciencia y en base al pensamiento real que va a tener el ser humano, ¿no? Van a mostrar sus deseos, los sentimientos, ¿sí? Y aspiraciones que el ser humano de esta época va a tener, ¿no? El cual este movimiento lo que va a generar va a ser un nuevo abanico de estilos, ¿no? Una nueva forma de estilo, ¿sí? Tales como la creación de retratos, las obras al desnudo, por eso es que la primera imagen, por ejemplo, que les mostré es el ser humano al desnudo, ¿cierto? Los cuadros de mitología y paisajes van a ser, estas formas de pintura van a aparecer ¿dónde? En el Renacimiento, ¿sí? Que va a ser un nuevo pensamiento. Ahora, este movimiento también va a dar lugar a una nueva era artística, ¿no? Por el mismo formato, por la misma evolución, pero también a una nueva era cultural, ¿sí? No solamente en lo artístico va a evolucionar, sino también a nivel cultural, ya que desde que el movimiento o mejor dicho, desde que el momento que el Renacimiento va a empezar a construir, van a ser ya no solamente iglesias como en la Edad Medieval, ¿no? Lo que era fundamental era la construcción de iglesias, ¿sí? De parroquias, sino van a empezar a construir palacios, universidades, se podría decir ayuntamientos, cuando, como les decía, ¿no? Que a un inicio solamente se construían iglesias. Entonces va a ser todo lo contrario a ello, ¿no? Por la misma evolución del tiempo también, ¿no? Ahora, aunque el proceso de cambio, como en todo movimiento, va a ser lento, ¿sí? Pero al final ellos van a lograr su cometido, ¿no? Y va a haber un cambio significativo en cuanto al arte, ¿no? A cómo se manifestaba. Y va a haber una transformación en cuanto a la innovación y progreso, ¿no? Consecuentemente en el campo social y científico de la época, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que provocó o cuáles fueron las causas, sí, que nosotros conocemos para que surge el Renacimiento? Sí, hay 5 principales causas que nosotros debemos de conocer. ¿Ya? Uno, la expansión cultural. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que la cultura se va a llegar a expandir a más lugares. Entonces, esa expansión va a traer cambios, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque van a surgir universidades durante este siglo, que es el siglo XII. ¿Sí? La llegada de grandes sabios también, ¿sí? Pensadores griegos que van a llegar a Italia, que va a coincidir con que estos pensadores, estos eh, grandes sabios van a llegar gracias a la caída de Constantinopla, ¿sí? Aquí va a haber la invención de la imprenta, el cual va a ser una evolución bastante grande y va a ser muy fructífera porque se van a llegar a difundir mayor o de una mejor forma las obras literarias, ¿no? Esto va a ser una nueva estrategia que van a tener ellos. ¿Sí? La expansión del humanismo, del pensamiento humanista, que va a pretender no solamente manifestar al hombre como centro del universo, sino que va a pretender descubrir, estudiar y venerar al hombre, ¿sí? Como centro. Y la riqueza de la burguesía, ¿no? La cual va a permitir el financiamiento de nuevos artistas, ¿no? Aquí va a aparecer este financiamiento que se le otorga a los artistas de esta época, ¿no? Van a tener algo como base, ¿sí? Ahora, este movimiento también se le va a considerar
como el Dolce Stil Nuevo, ¿ya? Que es son palabras escritas en italiano, ¿no? Que se le denomina el dulce estilo nuevo, ¿sí? Que es un tipo, un formato de lírica amorosa culta que se desarrolla, ¿sí? En el siglo XIII. Aquí vamos a tener a los representantes Gino Donizelli, Guido Bolgani y Sino de Pistoia, ¿no? Ahora, ¿qué características va a tener este dulce estilo nuevo o es con el cual se le caracterizaba, ¿sí? Al Renacimiento? Uno es que la sinceridad va a ser entre la expresión de los sentimientos, ¿no? Ya no va a ser subjetivo, sino va a ser algo real, algo objetivo, y va a haber una sinceridad en cuanto a esta manifestación, ¿no? Aquí tenemos el locus amoenis, ¿no? Que es un término literario que se va a referir al lugar idealizado, ¿no? Que va a ser que al ser humano le va a brindar seguridad o tranquilidad, mejor dicho, un terreno bello, ¿sí? Entonces va a haber esta idealización, va a haber cierta musicalidad, suavidad y elegancia en cuanto a la eufonía en la expresión formal de los escritos de esta época, ¿sí? Y el amor va a ser concebido como una experiencia trascendente y va a poner en contacto tanto al enamorado con la sabiduría, la felicidad y lo divino. No solamente se va a centrar en lo sentimental, ¿sí? Y la mujer va a ser una representación angelical, ¿sí? Como celestial, que se le va a denominar como la dona angelicata, ¿no? Que la historia o la base de inspiración de los escritores de esta época va a girar en torno a la mujer, ¿sí? Uno de los grandes representantes que vamos a tener en este movimiento va a ser Dante Alighieri. Pero para comenzar a hablar respecto a los representantes, ¿alguna duda, alguna consulta, algo que quizás ustedes no me hayan podido comprender? Todo claro, profesora. ¿Todo claro? Muy bien. Entonces, Dante Alighieri es uno de los representantes más destacados de este movimiento, que va a nacer en Florencia en el año 1265 y va a fallecer en Ravenna en el año 1321. Sí, él es un perfecto ejemplo del humanista porque va a plasmar, sí, con todas sus características. Él va a escribir en lengua vernácula, que es la lengua nativa de él, de Florencia. ¿Sí? Lo que le va a dar un decisivo impulso como lengua de expresión literaria, en base a lo que él escribe, ¿no? Y con el tiempo se va a hacer ya la lengua italiana, ¿no? Gracias a la manifestación de Dante Alighieri. Ahora, una de sus grandes obras sumamente importantes es la Divina Comedia. Es considerada la obra maestra de Alighieri, que este va a ser escritos en tercetos encadenados. Esta abreviación o esta forma de manifestación se le da a las escritos con ritmo, ¿no? Por eso se decía dentro de las características del Renacimiento que hay una cierta musicalidad y suavidad en cuanto al estilo de los escritores de esta época, ¿no? El cual es una forma métrica inventada por Dante, ¿no? Y el propio autor va a estar acompañado de un poeta latino, ¿no? Que era Virgilio, el cual él admiraba, ¿no? Y recorren junto a él el infierno y el purgatorio dentro de la historia, hasta que Dante va a ir acompañado de Beatriz para contemplar el paraíso. ¿Sí? Y va a ser destacado por energía expresiva en cuanto a la historia, ¿no? Hay diferentes círculos que va a ir atravesando tanto con Virgilio como con Beatriz, ¿sí? Entonces se da a conocer ahí
una gran energía expresiva, ¿no? Un desgarro emocional y originalidad en cuanto a sus imágenes porque nadie los habría manifestado. El tema central de esta obra maestra va a ser el destino trascendente y la reflexión acerca del alma humana, ¿no? Del ser humano. ¿Por qué? Porque va a ir pasando por cada uno de los pecados que ha cometido el hombre, ¿sí? ¿Me dejo entender hasta ahí? Sí, Miss. Muy bien, si tienen dudas, por favor, me lo hacen saber. Ahora, otro de los representantes, sí, es Geoffrey Chaucer. Él es nacido en el año 1343 y va a fallecer en el año 1400 en Londres. Él es un innovador lingüístico. Recuerden que esta época está basada en la razón y en la evolución de la ciencia. Entonces, los representantes van a ser conocedores de diferentes áreas, de diferentes temas, ¿sí? Él va a ser considerado como el padre de la literatura inglesa moderna, ya porque va a llegar a surgir casi al finalizar, ¿no? Y su éxito por el mismo análisis del lenguaje que él maneja va a ser visto como parte de la tendencia histórica, ¿no? Hacia la creación de una literatura ya vernácula, ¿no? Siguiendo el ejemplo de Dante, ¿no? Entonces, él va a dar a conocer este formato en Europa. Una de sus grandes obras es Los cuentos de Canterbury, ¿sí? Que es escrito a finales del siglo XIV, ¿sí? Ahora, esta historia va a tratar sobre un grupo de peregrinos que van a viajar de Southwark a Canterbury para visitar el centro el templo de Santo Tomás de Becket en la Catedral de Canterbury, ¿no? Va a girar en torno a ello. Recuerden que Dante también habla sobre el, la salvación del alma, ¿no? De Dante en cuanto atravesando por cada uno de los círculos. Otro representante que nosotros vayamos a tener va a ser Francois Villon, ¿ya? Él es nacido en el año 1431 en París y va a desaparecer en el año 1463. Los datos biográficos de Francois son bastante inciertos, son ambiguos porque no se da a conocer muchos rastros históricos de él, ¿no? Él se le considera como un ser bastante marginal porque era, sí, marginado en su época. Varios estudiosos a él lo van a llegar a denominar como el más ilustre y genuino precursor de la poesía maldita, ¿no? Por los diferentes temas que él va a tratar dentro de sus obras literarias. Y no va a renovar la poesía de su tiempo, sino que va a dar una nueva vida a motivos heredados de la cultura medieval, que él conocía a la perfección, ¿no? Y los animó con su propia y originalidad personalidad. Sí, una de sus obras, sí, que él nos da a conocer es la balada de los ahorcados, el cual es escrita cuando él esperaba su ejecución en la horca, ¿sí? Trata sobre la vida que va a tener una referencia de la Guerra de los Cien Años y su cortejo de brutalidades, de hambruna y epidemias que van a ser propias de la época. ¿Sí? Él es acusado de asesinar al religioso Philip Sermois y en esa época se castigaba con muerte, ¿sí? A los que cometían este tipo de delitos, ¿no? Y es obligado a huir de París, pero después él es perdonado, ¿sí? Al ya regresar, él nuevamente regresa al crimen y vuelve a ser encarcelado, pero él es torturado y condenado a la horca, ¿no? Pero el juicio va a ser apelado y la pena que le van a otorgar a él va a ser por 10 años de destierro de París, en el cual es donde ya se va a perder ahí su rastro, ¿no? Después de este evento ya se pierde su rastro. Es por eso que no se sabe a ciencia cierta cuál es su final, ¿no? Se tiene un alcance. Otros representantes del Renacimiento que nosotros vamos a tener va a ser a Garcilaso de la Vega,
a Tomás Moro, a Nicolás Maquiavelo, a Montaigne, a William Shakespeare, ¿sí? Que es del cual nosotros vamos a hablar, ¿no? Él es nacido en Inglaterra en el año 1564, se le considera con el apelativo del Cisne de Avon o de Avon, y es padre del teatro inglés. Él mayormente va a escribir o su máxima representación gramatical, se podría decir, o literaria, es en el género dramático, ¿sí? Y teatro en el teatro, ¿sí? Muy bien, vamos a empezar entonces a narrar. Muy bien. Ahora, una de sus grandes obras desarrolladas, ¿sí? Disculpen, chicos. A ver, entonces, una de las grandes obras que vamos a conocer es de Romeo y Julieta. ¿Alguna vez lo han escuchado, chicos? ¿Saben sobre ello? ¿O lo han leído, quizás muchos de ustedes? ¿Mm? ¿Nadie? Claudia, Tami, Catherine, Sonia. ¿Alguna vez han escuchado esta obra literaria o han tenido conocimiento? ¿Lo han visto también quizás en película? Ana Lucía, Sí, sí Lisle, se ha escuchado, sí se escucha. Es Marilu, creo que una de las obras más conocidas. Y Julieta, en un Selene. libro lo leí. Ujú. A ver, Raida, ¿qué no, qué me podrías manifestar respecto a lo que has escuchado o conoces respecto a a esta obra literaria? Bueno, más que nada veo ahí como una novela, ¿no? Sobre el Ujú. romance, el amor, ¿no? Y creo que un amor ágape, desinteresado, ¿no? De poder dar tal vez hasta la vida. Ya. ¿Qué más? ¿Quién más me podría brindar más datos? Mis, es una obra muy bonita, Miss, que gira en torno del romanticismo, el amor, como dice mi compañera, ¿no? También en rivalidades sociales, culturales, de dos familias que no permiten la relación, ¿no? Entre la pareja, en este caso, la pareja pues, de adolescentes que pasa. Mis también, ¿cómo se llama? Lo que yo también puedo saber son de dos jóvenes enamorados y de dos familias que como enemigas, son víctimas de una situación de odio y violencia que si desean pueden remediar. Calienta, si quieres, o calienta, si quieres.
Ya, muy bien, excelente. Sí, esta obra es bastante conocida y bastante famosa. ¿Por qué? Porque se han llegado a representar, porque es una obra teatral, ¿no? Esta obra es más que todo para ello, ¿no? Para hacer una representación teatral en la cual se narra, ¿no? Es una obra que va a representarse en 5 actos, en donde se va a hablar sobre esta pasión juvenil, de este amor imposible, ¿no? Que al final termina en tragedia por falta de comunicación, ¿no? Que va a sobrepasar los dilemas sociales, tanto familiares, porque recuerden que aquí sí va a ser se podría decir que en base a este amor que no se puede desarrollar, es más que todo por el enfrentamiento de familias que va a haber, ¿no? Entre los Capuleto y los Montesco, que ellos eran los hijos, ¿no? En los cuales se habían enamorado, pero por el odio que habían tenido, que tienen entre familias, no pueden juntarse, ¿no? Entonces, en el cual el Romeo, al conocer a Julieta, sí, en la casa de ella, queda totalmente enamorado, ¿no? De Julieta, y lo mismo sucede con Julieta, en el cual van a ser prácticamente un amor a escondidas, porque no podían relacionarse, ¿sí? Ellos se van a casar escondidas con ayuda de uno de los padres, ¿sí? Con ayuda de uno, mejor dicho, de los sacerdotes, para no confundirnos, ¿no? En el cual ellos van a ver una opción de poder estar juntos y tratar de escapar. ¿Y cuál era la única opción? De que uno de los dos muriese, ¿no? O se dé por muerto, ¿sí? En lo cual va a ser donde al enterarse de este amor o de este idilio, van a expulsar a Romeo, ¿no? El cual va a ser desterrado por la muerte de Mercurio y de Teobaldo. Y él va a temer no volver a ver a Julieta, en el cual Julieta va a planificar, ¿sí? Una muerte, una supuesta muerte, ¿no? En el cual estaba el sacerdote como parte de poder salvar, ¿no? Una vez que Romeo haya llegado a él. Entonces, al retorno de Verona, Romeo, creyendo que Julieta ya había fallecido, ¿sí? Que Julieta haya fallecido, ¿sí? Él va a tomarse el veneno, pero lo que no sabía es que Julieta iba a revivir, ¿no? Que había estado fingiendo su muerte porque se le había brindado, ¿sí? Una pócima, ¿no? Entonces él se toma el veneno, pero él efectivamente muere, ¿no? Y visualiza que Julieta está despertando, pero cuando ya Romeo está falleciendo. Entonces Julieta al despertar y ver que Romeo ha fallecido, ¿sí? De que Romeo está muerto y no soporta esta desdicha, ella se suicida, ¿no? Con la daga que Romeo tenía. Entonces, de esta forma termina este amor imposible, ¿no? Que es una historia de amor puro que sentían tanto Romeo y Julieta, ¿no? Esta obra literaria la hemos visto representada, ¿sí? En diferentes obras teatrales, ¿no? Hasta en las instituciones lo han venido representando, ¿sí? Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Ahora, otra de las obras bastante conocidas es Hamlet, ¿sí? Hamlet. Esta es otra obra bastante conocida también, pero que nos va a narrar ya la duda y la venganza. Es todo lo contrario
a lo que es Romeo y Julieta, ¿no? Esta obra literaria. Hamlet ya nos narra sobre la duda y la venganza que él va a tener, ¿no? También va a ser una obra compuesta por 5 actos en el cual va a describir la vida de este príncipe, ¿no? Que se va a encontrar con la fantasía de su padre, el cual le va a decir o manifestar la muerte, ¿no? Tal y como él había, como le habían asesinado al padre de Hamlet, en el cual ya para esta época ya su madre con su tío, Claudio, ya se habían casado, ¿sí? Él le narra y le dice de que su tío, que es el hermano de su padre de Hamlet, le había envenenado. Y para descubrir toda esta duda que él tiene sobre la muerte de su padre, va a fingir estar loco. Y con unos actores cómicos, amigos de él, van a representar esta supuesta muerte, ¿no? ¿Ya? Entonces, él, en base a lo que él había visualizado, su padre le había dicho, sí va a representar la muerte de su padre, ¿no? En esta escenografía que él tiene, o esta representación, va a ver que su tío se va a ver amenazado, ¿sí? Y ahí es donde Hamlet va a comprobar que en realidad su tío le había matado al padre de Hamlet, ¿no? Y el cual al intentar descubrir tiene una discusión detrás del telón y pero mata por error, ¿sí? Al padre de Ofelia, del cual había estado enamorada, ¿no? Entonces Ofelia, al no soportar la muerte de su padre tampoco, muere ahogada, ¿no? Se asesina. Se asesina y con la llegada de su hermano Laertes de Francia, él va a enterarse de lo sucedido con su padre, ¿no? Y va a pedir venganza para Hamlet. Y se va a venir el juego de espadas para dar muerte de Laertes, ¿no? Gertrudis y Claudio. Claudio, al verse ya descubierto, va a decidir matar a Hamlet, ¿sí? Pero sucede todo lo contrario, ¿no? Y finalmente va a matar también a Hamlet, ¿no? A la llegada ya de Fortinbras a Noruega, él va a descubrir que se quedaría con el trono de Dinamarca, pero le dice que comente y que cuente toda la verdad de la muerte de su padre, ¿sí? Pues vamos a ver un pequeño video respecto a esta historia para poder comprender mucho mejor. Me confirman el audio del video, ¿ya? Elsinor, Dinamarca, siglo XIV o XV. El rey ha sido asesinado y su esposa se ha casado con Claudio, hermano del soberano. Es de noche y los centinelas hacen guardia en el castillo de Elsinor. Con ellos aparece Horacio, mejor amigo de Hamlet, hijo del rey asesinado. Los centinelas intentan convencer a Horacio de que han visto al fantasma del rey cuando éste se aparece de nuevo. Más tarde, Horacio se lo cuenta a Hamlet y este decide ir al lugar de las apariciones para verlo él mismo. El fantasma del rey se presenta ante Hamlet y le cuenta que su tío Claudio, el tío de Hamlet, lo asesinó vertiendo veneno en su oído mientras dormía. Por último, pide a su hijo que vengue su asesinato. Tras el encuentro, el príncipe duda si ha sido real. A su vez, Polonio, el chambelán, y su hijo Laertes prohíben a Ofelia su relación con Hamlet, ya que este es el príncipe y no debe estar con la joven. Esta obedece. Mientras, en el palacio se siente la preocupación por la invasión de Noruega liderada por Fortinbras. Además, el rey y la reina están intranquilos por el comportamiento de Hamlet. Claudio utiliza a dos amigos de Hamlet, Rosenkrantz y Guildenstern, para que averigüen qué le ocurre al joven. Hamlet lo recibe cortésmente, pero descubre que se trata de un engaño. A Ofelia también le alarma el extraño comportamiento de Hamlet, ya que este entró en su habitación y se quedó mirándola sin decir nada. Polonio llega a la conclusión de que la causa de la locura de Hamlet es un éxtasis de amor e informa a los reyes. Después, Polonio y el rey Claudio espían a Hamlet cuando habla con Ofelia pensando que están solos. Ofelia le devuelve unas cartas que Hamlet le envió. El príncipe se pone furioso y le insiste para que se marche a vivir a un convento. Un drama, vaya. A su vez, Hamlet no deja de pensar en el fantasma, por lo que decide recrear en una obra de
de teatro el asesinato de su padre. Toda la corte va a ver la obra y cuando llega a la escena del asesinato del rey, Claudio se inquieta y se retira del lugar abruptamente, demostrando su culpabilidad. Claudio, temiendo la locura de Hamlet, decide enviarlo a Inglaterra. Antes, la reina se reúne con su hijo para tratar de comprender su conducta. En esta conversación, Polonio se oculta tras una cortina para espiar y contárselo a Claudio. Hamlet reprocha a su madre el matrimonio con su tío. En ese momento escucha un ruido detrás de la cortina y pensando que es el rey, lo apuñala, causando la muerte de Polonio. Después aparece el fantasma y Hamlet le habla. Sin embargo, la reina no puede verlo ni oírlo y asume que el príncipe está totalmente loco. Finalmente, Hamlet se lleva el cuerpo de Polonio y lo oculta. Más tarde parte hacia Inglaterra. Ofelia enloquece y comienza a desvariar y cantar, mientras su hermano Laertes regresa de Francia para vengar la muerte de su padre. Claudio delata a Hamlet. En ese momento llega una carta de Hamlet en la que cuenta que su barco fue atacado por piratas, por lo que ha retornado a Dinamarca tras ser liberado. Por este motivo, el rey y Laertes planean una pelea contra Hamlet, en la que Laertes tendrá una espada envenenada para así tener más posibilidades de matarlo. En caso de que fallara, Claudio ofrecerá a Hamlet una copa de vino envenenada. Luego llega la reina para informar de que Ofelia se ha suicidado ahogándose en un río. Tras el entierro de Ofelia, en el castillo Hamlet cuenta a Horacio que encontró una carta de Claudio en la que mandaba matarle al llegar a Inglaterra, pero él la modificó pidiendo la muerte de Rosencrantz y Guildenstern. Un cortesano corta la conversación informando a Hamlet sobre el duelo con Laertes. En el duelo, Laertes hiere con su espada envenenada a Hamlet, pero este sigue luchando. Luego se intercambian las espadas y Hamlet termina hiriendo a Laertes con su propia espada envenenada. A su vez, la reina Gertrudis muere al beber por error la copa envenenada. Laertes, arrepentido, confiesa a Hamlet que la trampa del vino la ideó el rey. Hamlet, encolerizado, por fin hiere al rey y le hace beber de su propio veneno, cumpliendo la venganza que anhelaba su padre. Hamlet, antes de morir, le pide a su fiel amigo Horacio que cuente la verdad sobre lo sucedido y que declare al príncipe Fortinbras heredero del trono. Este se presenta tras la muerte de Hamlet y ofrece un funeral militar en honor a Hamlet. La traición, la venganza, el incesto y la corrupción moral son temas básicos en esta obra. ¿Qué te ha parecido? ¿Lo habías leído? Déjanos en los comentarios. Muy bien, chicos. Entonces, es una obra bastante interesante que los invito a leer. Sí, es similar al de Romeo y Julieta, que de principio a fin a nosotros nos cautiva y nos llama mucho la atención, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna consulta respecto a lo que acabamos de ver? ¿Alguna duda, chicos? Bueno, me parece ninguna. Espero que me hayan podido comprender, sí, y con la misma participación para la siguiente clase. Cuídense mucho.